Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estén donde estén. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Gracias por el apoyo de siempre. En el día de hoy vamos a tener un invitado súper especial. Es un honor total. Este es el segundo gran honor que me doy y se da del canal. El primero fue con Cristian Argüello, que bromeé diciendo mamá llegué. Bueno, este es el segundo. Él es escritor, es de Venezuela y su nombre es Álvaro Parra y tiene unas historias espectacular para poder compartir con nosotros. Así que le damos la bienvenida. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Adriano, gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, quisiera compartir hoy no solamente mi último libro, La niña que visitó el cielo y otras experiencias cercanas a la muerte infantiles. Este es un libro que tiene una recopilación de experiencias cercanas a la muerte de personas que cuando eran niños tuvieron ese tipo de experiencias. Y es la continuación de este libro, Escalera al Cielo, que es una recopilación también de diferentes entrevistas que yo le he hecho a personas que han tenido este tipo de experiencia. Durante los últimos años me he dedicado a entrevistar a todo tipo de personas que hayan muerto y regresado a la vida. Y debo admitir que Cristian Argüello fue una gran inspiración. Yo vivo en la misma ciudad, nos conocimos cuando él quería publicar su libro, yo empecé a ayudarlo. Y yo en ese momento tenía un canal dedicado a escritores, eso fue hace más de 2 años que él empezó a escribir el libro. Y yo estaba en esa investigación de experiencias cercanas a la muerte, pero con sus consejos y su inspiración también abrí un canal en inglés donde conocí a una serie no solamente de personas que habían tenido esta experiencia, sino también de investigadores. Entre ellos conocí a Raymond Moody, a quien he entrevistado varias veces. Raymond Moody, como ustedes saben, fue el que acuñó el término experiencia cercana a la muerte en 1975. Y también entrevisté varias veces y empecé a trabajar con el doctor Melvin Morse. El doctor Melvin Morse fue el primer médico que trató un caso de una experiencia cercana a la muerte de niños. Este libro, La niña que visitó el cielo, se basa en la historia de esa niña de 7 años que fue la primera protagonista de un caso real estudiado por la ciencia bajo la dirección del doctor Melvin Morse. Y eso comenzó una nueva era en el estudio de las experiencias de las SM. El doctor Raymond Moody fue mentor del doctor Melvin Morse y le escribió el prólogo a su libro. Y gracias a que con ambos tengo muy buena relación, el doctor Raymond Moody también aceptó escribir el prólogo de mi libro. Para mí es un súper honor porque él, como te digo, es el padre de los estudios de experiencias cercanas a la muerte. Entonces quisiera contarles algunos casos interesantes de este libro. Este libro, como dije, está basado en la historia de esta niña de 7 años que ella se estaba bañando en una piscina y de repente ella fue a la parte más honda y había unos niños jugando y la empujaron y ella cayó al agua. Ella sabía nadar un poco, pero no suficiente como para mantenerse a flote y se hundió y se ahogó. Lo siguiente que sucedió en la fiesta es que la vieron flotando, la descubrieron flotando en la piscina. Cuando la sacaron ya estaba muerta o no tenía rasgos de vida. La persona que la sacó inmediatamente llamó a una ambulancia y se la llevaron, y cuando ella llegó a la clínica ya tenía 20 minutos de muerte. Allí llamaron a un médico que era el doctor Melvin Morse, que en ese entonces era un joven, creo que tenía como 28, 30 años, y él la atendió y él era experto resucitando a la gente con electroshock, ¿no?
Entonces él logra resucitarla, logra poner a andar el corazón, pero ella no recuperó la conciencia. Ella siguió inconsciente. La trasladaron a otro hospital más grande y ella estuvo 3 días siguientes inconsciente, en coma. Nadie pensaba que ella iba a sobrevivir. El doctor Melvin Morse, su conclusión fue cuando se la llevaron, era que no iba a vivir porque primero tenía más de 20 minutos con esta muerte clínica, lo cual implicaba un daño cerebral severo, ya que el cerebro humano después de 3 minutos ya entra en un proceso de degeneración, y personas que han estado 3 minutos, 4 minutos sin oxígeno han sufrido de lesiones cerebrales. Álvaro, no sé si me escuchás, se cortó. A ver si me escuchás. Yo no te escucho nada, Álvaro. Ahí te escucho, ahí está, ahí te veo con movimiento de vuelta. Se cortó la... Sí, sí, que estabas contando, se cortó cuando dijiste, Ya va, pero algo está sucediendo. Sí, está sonando algo ahí. Ok. Pero no, tú no te fuiste, me fui yo solo. Sí, te fuiste vos solo. Oye, ¿qué? No pasó nada. Le damos una continuación. No pasa nada. Lo edito. Lo que estoy viendo es que mi conexión de internet está baja. Bueno. No pasa nada, lo edito, quédate tranquilo. Si cualquier cosa que pase, yo ¿Por te digo, dónde no sé, iba? es que tuvo 20 minutos de muerte. Okay. Bueno, voy a repetir esa parte para que lo puedas editar. Yo después lo edito, tranquilo. Bueno, cualquier persona que tenga más de 3 minutos de muerte, como es bien sabido, tiene secuelas, y entre ellas muerte parcial de lo que son las neuronas y lo que llaman una lesión cerebral. Ella, sin embargo, con el caso de ella fue bastante diferente. Creo que por aquí es donde íbamos realmente. Una semana después, el doctor Morse fue al hospital y, para su sorpresa, vio a la niña acompañada de su madre. Y la niña parecía normal, ella estaba caminando con su madre, y él se acercó a ella sorprendido porque él esperaba que ella, primero, no iba a sobrevivir, segundo, que iba a tener lesiones severas. Cuando él se acerca a ella para rectificar y ver si ella estaba bien, él la saluda, hola, le dice, tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Yo soy uno de los doctores que te atendí. Entonces ella se voltea y le dice a la mamá, mamá, él es el médico de barba del que yo te estaba hablando. Entonces él se sorprende y ella le dice a la mamá, el primero que me atendió era el que no tenía barba, pero este fue el que tenía barba. Él fue el que me metió unos tubos por la nariz. Y el doctor Morse cuenta, ¿no? Cuando yo lo entrevisté tanto a él como a ella después de muchos años. Y él me cuenta que cuando él trató de intubarla por la boca, no pudo, estaba obstruida la garganta. Entonces él tuvo que recurrir a intubarla por la nariz, que es un procedimiento poco usual. Se le metió unos tubos por la nariz y eso sí pudieron pasar por la garganta. Él se sorprendió que ella hubiera sabido ese detalle, ¿no? Porque incluso en la televisión y eso, cuando intuban a la gente es por la boca. Eso, y sobre todo en esa época, que fue en 1984, eso era muy poco conocido. El hecho es que él se sorprendió
Y él dice, bueno, ¿cómo sabe esta niña lo que sucedió? Si ella estaba inconsciente, primero estaba muerta y luego estaba inconsciente. Entonces él, con mucha curiosidad, le pregunta, ¿qué recuerdas tú del momento en el que, de lo que sucedió en la piscina? ¿Qué es lo que tú recuerdas del momento que estabas en la piscina? Y ella dijo, ¿te refieres a cuando conocí a Jesús y al Padre Celestial? Bueno, él en ese momento, él era primero ateo, no creía en nada de eso, y el concepto de experiencia cercana a la muerte era algo totalmente nuevo en aquel entonces. Él pensó que la niña estaba fantaseando, él no entendió qué fue lo que pasó, pero él, cuando trató de sacarle más información a la niña no quiso, y entonces él habló con la mamá para que se la llevara la siguiente semana. Cuando la niña fue la siguiente semana, él la estaba esperando con papel, lápices de colores y se puso a hacer dibujos con ella de su experiencia con Jesús y con el Padre Celestial. Y así ella fue contando la historia un poco inocentemente y él logró armar un testimonio. El testimonio fue el siguiente. Cuando la niña cayó en la piscina y ya no podía respirar, ella llegó a un lugar totalmente oscuro. En ese lugar totalmente oscuro, ella vio un túnel. En ese túnel, al final del túnel, había una luz. Ella se sintió atraída por la luz y comenzó a caminar hacia la luz. Y en ese momento de la luz venía caminando una señora que ella llamó Elizabeth. Elizabeth venía caminando hacia ella y la encontró a medio camino y la acompañó hacia el final de la luz y se presentó como Elizabeth y dijo que era su guía. Ella, al llegar al final del túnel donde estaba la luz, llegó a un sitio que era como una pradera verde con árboles, ríos, vegetación, pájaros, gente. Esta gente estaba con togas blancas, todos vestidos de blanco, y habían niños también. Allí encontró a varios familiares de ella muertos y algunos amigos de estos familiares que ella no conocía. Ella vio a un tío y los saludó y ellos la estaban esperando y la recibieron con mucha alegría. Luego ellos le dijeron que había alguien que quería hablar con ella y era Jesús. Jesús habló con ella y llegó también un anciano de larga barba blanca que ella identificó como el Padre Celestial. En el mundo latino le decimos Papá Dios, pero ella le dice el Padre Celestial, el Padre Celestial. Entre Dios y Jesús le dijeron que no era su momento, que ella tenía que regresar y ella se quería quedar. Ella inclusive tuvo chance de jugar con varios de estos niños y ella no quería regresarse y Jesús le dijo que tenía que hacerlo, pero que ella iba a volver allá si se portaba bien, si obedecía a sus padres y si llevaba una vida justa. Ella, sin entenderlo mucho, bueno, ella insistió que no, que ya no se quería ir, pero entonces Jesús le preguntó, bueno, ¿y cómo se va a sentir tu mamá si no regresas? En ese momento ella pensó en la mamá y apenas pensó en la mamá y se sintió un poquito mal, porque la mamá no le iba a volver a ver, apareció en su cuerpo, dice ella. Ella no recuerda mucho del momento en que recuperó la conciencia, pero sí recuerda que al principio le costaba hablar, pero que en menos de 24 horas ya ella estaba hablando, ya estaba perfecta. Y que pocos días después, 2 o 3 días después, la dejaron ir y no tuvo secuelas de ningún tipo. Esto lo corroboró el doctor Melvin Morse, quien decidió estudiarla a fondo. Fue a hablar con los padres para saber hasta qué punto era una familia muy religiosa y si aquello que ella había visto era basado en lo que ella había aprendido de sus padres, lo que ellos le habían inculcado.
Y no, la familia era poco religiosa, nunca le habían hablado de ese tipo de cosas a ella. Y él decidió entonces hacer un estudio a gran escala con niños que hubieran tenido paro cardíaco, muerte clínica, y para saber si había más casos similares. En esa época nunca se había hecho un estudio al respecto. Entonces él creó un estudio donde se incluyeron a niños que habían sobrevivido a paro cardíaco y a comas profundos. Fue el primer estudio científico en torno a las SM. Y él descubrió lo siguiente, que mientras que aproximadamente la tercera parte de los adultos que se enfrenta a una muerte clínica y son resucitados, tienen una experiencia cercana a la muerte, entre los niños el número supera el 75%, una diferencia bastante grande. Y descubrió también que el 50% de estos niños estuvieron involucrados en algún tipo de decisión para volver a regresar al cuerpo. O les dijeron que tenían que volver, o les dijeron a escoger si quieres volver o te quieres quedar. El 70% de estos niños, de los que tuvieron experiencia cercana a la muerte, la experiencia consistió simplemente en salirse del cuerpo y ver a los médicos trabajando en el cuerpo mientras ellos estaban fuera. Estos niños sabían que lo que habían hecho los médicos, algunos pudieron viajar a otros lugares, como fueron a su casa y tuvieron cierta interacción con sus familiares. Entonces, algo que él constató, y después de este estudio, él quedó convencido de la veracidad de estos fenómenos y él dijo, bueno, realmente esto tiene que ser cierto. Él estableció un grupo control que se suele hacer mucho en el ámbito experimental. Él tenía un grupo de niños que había sido sometido a altas dosis de drogas y de narcóticos, niños que habían estado en coma durante mucho tiempo, pero que no habían muerto, pero que habían estado sometidos a tratamientos con drogas y con narcóticos. Y él descubrió que ninguno de estos niños había tenido este tipo de experiencia. O sea, él descartó la posibilidad de que fueran alucinaciones creadas por drogas, ya que estos otros niños del grupo control no las tuvieron. Él después de esto ya se dedicó al estudio formal de las experiencias cercanas a la muerte y uno de las, en el interín, poco después que él trató a la primera paciente de 7 años que se llama Crystal Merslock, él estableció amistad con el doctor Raymond Moody, quien se convirtió en su mentor, y a partir de entonces ambos trabajaron juntos en varios proyectos para estudiar las experiencias cercanas infantiles. Esto fue en los años 80, o sea que esto es una amistad que lleva ya muchas décadas. Yo tuve la suerte, como dije antes, de trabajar con Melvin Morse y he entrevistado varias veces al doctor Raymond Moody. Y bueno, tuve la dicha de que él escribiera el prólogo de este libro. Ahora, este libro, además de presentar la historia de la niña que visitó el cielo, presenta 11 historias más. Yo empecé a entrevistar en mi canal de YouTube a personas, adultos, que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y de vez en cuando conseguía un caso en los que la persona había tenido esta experiencia siendo niños. Entonces, poco a poco fui como coleccionando diferentes casos y siempre me planteé que cuando tuviera 10 o 12 iba a escribir un libro exclusivamente sobre esto. El hecho es que yo logré entrevistar a muchas personas, pero hubo una investigadora llamada PMH Atwater y ella me explicó algo muy interesante. Ella me dijo, mira, hay una diferencia entre los niños de 5 años o menos con respecto a los demás. Estos niños de 5 años o menos prácticamente no han tenido un pasado. Son niños que en su mayoría no han ido todavía al jardín de infancia, al kindergarten.
no han tenido una formación religiosa, no han tenido una programación social a la cual todos hemos sido sometidos. Por lo tanto, sus experiencias son siempre más inocentes, más auténticas. Ella hizo una investigación con cientos de niños y sus resultados fueron realmente sorprendentes, porque ella, entre los niños de 1 a 5 años, ella descubrió que muchos podían recordar su nacimiento. Esto es algo sorprendente, pero me dijo que estos niños no solamente podían ver su nacimiento, sino que algunos, una minoría, podía recordar cuando estaba en el útero, en el vientre. Wow. Ella menciona el caso de Penny. Yo lo menciono en el libro. Penny dice lo siguiente: el recuerdo más profundo fue mi madre fumando. Recuerdo emocionarme en el útero cuando ella se sentía ansiosa porque sabía, o sea, no emocionarme, era inquietarme. Recuerdo inquietarme en el útero cuando ella se sentía ansiosa porque sabía que el mal sabor estaba llegando y pronto me sentiría eufórica. Ella recordaba que cada vez que la madre fumaba, ella podía presentirlo y se sentía sus efectos. Muchas veces se mareaba. En algunos de estos casos, ella menciona el caso de una niña que recordó el momento de la concepción y que cuando era niña le mostró a sus padres un dibujo del momento en el que ella fue concebida. Por supuesto, los padres, al ver la posición de ambos y lo que estaban haciendo, se dieron cuenta de lo que era y más bien sintieron mucha vergüenza. Pero eso fue un caso inusual. Y ella, la doctora P.M.H. Atwater, que después de Melvin Morse es la más importante pionera en este campo. Ella tiene algunas estadísticas. Ella dice algo interesante. Mientras que los adultos tardan de 7 a 10 años en integrar sus experiencias. O sea, esto es, muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte tardan años primero en saber qué fue lo que sucedió, porque casi nadie sabe lo que es una experiencia cercana a la muerte y a lo mejor tú has tenido una experiencia de este tipo y no conoces el término, no sabes de otros casos, no sabes si fue un sueño. Entonces toma años entenderlo y toma años descubrir que existe toda una ciencia en torno a este fenómeno. Esto en promedio son de 7 a 10 años. Yo no sé si tú has entrevistado personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y ellos te han dicho, mira, yo me he demorado en contar mi historia y en entenderla años. Pero es así. Ahora, en el caso de los niños, no son de 7 a 10 años, son de 20 a 40 años en entender qué fue lo que pasó, en ponerlo en palabras y en compartirlo. ¿Por qué? Porque un niño no tiene el vocabulario. Un niño de 1 a 5 años no tiene el vocabulario para poder explicar lo que sucedió. Muchos lo ven como un sueño o como algo normal. Otra cosa que descubrió P.M.H. Atwater, a quien entrevisté también e incluí en el libro, es que los niños tienen más probabilidades de ver a los seres queridos fallecidos, incluso familiares muertos que nunca han conocido en el cielo. O sea, ellos se topan, es más fácil para que ellos vean a los familiares muertos. Casi el 70% de las SM infantiles, en casi el 70% de los casos, los niños afirman haber visto ángeles. Esto también es mucho más frecuente en los niños que en los adultos, la presencia de ángeles. Y otro factor que ella descubrió es que los niños tienen más probabilidades
de ver a sus mascotas fallecidas e incluso a visitar lo que ellos llaman el cielo de los animales. Esto es algo increíble. Yo he entrevistado a adultos que han visto a sus mascotas fallecidas cuando ellos han cruzado al otro lado, pero los niños no solamente ven a las mascotas fallecidas, sino que algunos tuvieron la oportunidad de visitar lo que ellos llaman el cielo de los animales. Qué espectacular. Perdón, qué espectacular lo que está contando, sinceramente. ¿Qué te causó, qué te llevó a buscar la experiencia de chicos? Porque es normal buscar o escuchar la experiencia en adultos, ¿no es cierto? Pero ¿qué te llevó a buscar a esos chicos? Bueno, básicamente entrevistar a Melvin Morse y desarrollar una amistad con él, y también entrevistar a PMH Atwater. Y el hecho también de que entre las personas que yo había entrevistado ya yo tenía algunos casos. Entonces me esforcé en conseguir más casos, ya que efectivamente estos niños tienen unos rasgos únicos en cuanto a que ellos no tienen un pasado marcado, no tienen la programación. Y siempre mi interés ha sido espiritual, en cuanto a que yo sostengo que las experiencias cercanas a la muerte encierran el origen remoto de la espiritualidad humana. Es decir, en la prehistoria había o hubo casos de experiencias cercanas a la muerte, personas que murieron y regresaron a la vida, y ellos establecieron contacto con estos seres de luz, fueron a estas otras dimensiones, y al regresar, algunos desarrollaron poderes de sanación, o simplemente una inteligencia superior, o simplemente sabían más de la vida, y se convirtieron en los chamanes. Fueron los antiguos maestros espirituales, incluso antes de la religión, antes de Jesús, antes de Buda, antes de Krishna. En la prehistoria, estos seres se convirtieron en líderes, no solamente en líderes, sino en los fundadores de los sistemas espirituales prehistóricos. También tuvieron que ver mucho con el misticismo que vino después, ya en la época de Jesús. Muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte han visto a Jesús, otros han visto a Buda, otros han visto a Krishna, pero para mí el origen de las religiones no es la fundación oficial de una religión por un grupo de hombres y mujeres que hacen algo por escrito, unas actas, y crean la religión. No, eso es una religión, eso es una organización o una institución. La verdadera religión o la verdadera espiritualidad consiste en el contacto directo con Dios o con Jesús, sin ningún intermediario, buscando internamente esa conexión espiritual. Ahora bien, yo antes de llegar a estudiar experiencias cercanas a la muerte, yo empecé con el estudio comparativo de las religiones. Yo estuve varias décadas estudiando las diferentes religiones, porque yo tuve una experiencia similar a una experiencia cercana a la muerte. Todavía no sé si es que yo dejé de respirar durante la noche. Yo siempre sufrí de asma y también he sido diagnosticado con apnea de sueño. Yo no sé si es que yo estaba durmiendo y me quedé sin respirar, pero yo sé que en algún momento yo desperté en un lugar totalmente oscuro. De ese lugar totalmente oscuro pasé a un lugar lleno de luz. Esa luz era tan intensa que lo llenaba todo, y yo podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todas las direcciones a la vez. Yo sentía que cada rayo de luz se proyectaba infinitamente hacia todas las direcciones, y en ese momento yo no podía pensar, yo no pensaba, ni tampoco tenía cuerpo físico. Yo era esa luz, yo era todo, yo era el todo, y el todo abarcaba todo lo existente.
Yo no sé cuánto tiempo yo transcurrí, estuve allí, pero cuando desperté, tomé un aliento, un largo aliento, como si hubiera estado sin respirar, y quedé desconcertado con el recuerdo que tenía en mi mente de haber estado en ese lugar, donde yo fui luz. Y yo me sentía que yo era uno con el universo. Yo me paré y miré a mi alrededor y yo sentía que yo era uno con mi habitación, con el piso, con el techo, con todo. Y puse la mano contra la pared y yo sentí que yo era la mano que presionaba contra la pared, pero yo también era la mano presionando contra mi mano. La pared presionando contra mi mano también era yo. Yo podía sentir como la doble conciencia. En ese momento yo me pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Y quedé confundido porque yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Esto me duró 2 o 3 días, durante los cuales el día siguiente yo pregunté qué era lo que había pasado. Le pregunté a Dios o al universo y obtuve una respuesta muy breve que es, en el principio era el uno, esa unidad que yo había sentido, ¿no? Ese es el todo. En el principio era el uno y el uno estaba solo, pero quería jugar. Entonces el uno se dividió en dos y le dio al número dos amnesia. Y así comenzó el juego. Esa pequeña explicación me dio a entender que el origen de todo es el uno, Dios, y que así como la gente dice que nosotros, todos tenemos dentro de nosotros una chispa de Dios, bueno, nosotros somos un fragmento de Dios con amnesia. No recordamos quiénes somos, no recordamos que somos Dios, pero todas las religiones lo dicen. Yo me puse después a tratar de entender lo que me había sucedido y busqué en los libros de religión, busqué en los libros cristianos, en el budismo, en el hinduismo, el taoísmo, y conseguí en sus escritos ancestrales fragmentos que hablaban de esto, ¿no? De que Jesucristo mismo lo decía, nosotros vivimos en un mundo ilusorio, el rey de este mundo, lo llamaba él. Él hablaba de que cosechar, guardar los tesoros en el cielo y no en este mundo. Entonces, él estableció una diferencia entre este mundo, que es el mundo este de la dualidad, donde creemos que somos individuos, y el cielo, donde todo es Dios, todos somos partes de Dios. Él, igualmente Buda, Krishna, todos los grandes maestros hablaban de lo mismo, hablan de que este mundo es una ilusión. Jesús habló mucho de que este es el mundo de los deseos. Y yo me unía a muchas religiones y acá a donde yo llegaba yo preguntaba, mira, tú has tenido este tipo de experiencia, tú has tenido este tipo de experiencia, y nadie podía decirme que había tenido una experiencia igual. Hasta que conocí a una periodista española llamada Tessa Romero. Ella escribió un libro llamado 24 minutos en el otro lado. Yo tuve el honor de publicar la traducción del libro en inglés y le publiqué a ella varios libros más. Un día conversando con ella, yo le conté mi experiencia y ella me dijo, un momento, yo estuve en ese lugar totalmente oscuro, yo estuve en ese lugar de luz donde puedes ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Es lo que nosotros llamamos visión de 360 grados. Y por primera vez en mi vida entendí o conseguí a alguien que había tenido una experiencia similar. Allí fue cuando yo empecé a mostrar interés en conocer a las experiencias cercanas a la muerte y decidí comenzar a entrevistar a personas que hubieran tenido este fenómeno. Y allí fue un día Tessa me dice, mira, hay alguien que quiere conocerte, él quiere escribir un libro, se llama Cristian Argüello. Y entonces Tessa Romero me presentó a Cristian, y cuando hablé con él me dijo, mira, no, yo vivo en Bucaramanga. ¿De dónde vives tú? También en Bucaramanga, Colombia. Y bueno, vamos a tomarnos un café, y nos fuimos y nos tomamos un café, y así comenzó una amistad que sigue hasta hoy en día. El hecho es que yo semanalmente entrevisto a 1, 2, hasta 3 personas, y
siempre consigo elementos comunes. El doctor Raymond Moody descubrió que todas las experiencias cercanas a la muerte son diferentes. No hay dos que sean iguales. Sin embargo, todas tienen elementos comunes. De eso también ha hablado Cristian, de eso también has hablado tú mismo, Adriano, y es algo bien sabido, ¿no? Que son experiencias diferentes. Totalmente. Pero que comparten elementos comunes. Ese es más o menos el por qué yo llegué a interesarme en este fenómeno. Álvaro, vos hablabas en un momento de muchos que vuelven, no sé si todos, pero la mayoría que vuelve de una experiencia cercana a la muerte, vuelve con, no sé, voy a llamarlo un don, una habilidad, algo que se les despierta. ¿Vos esto lo encontraste en las entrevistas que hiciste con esa gente, tanto sea de chicos o como del primer libro? Sí, mira, te voy a hablar en el caso de los niños. Ingrid Jóncala, ella es colombiana, ella tuvo una experiencia cercana a la muerte a los 2 años. Ella se ahogó a los 2 años de edad y fue resucitada o revivida por su madre, quien tenía conocimiento de... Ella trabajaba en una escuela y sabía cómo resucitar logró revivirla, pues. Entonces, esta es una niña que cuando ella regresó, adquirió varios dones. Uno de ellos era los viajes astrales. Ella cada vez que se acostaba a dormir, se salía del cuerpo y visitaba otros reinos. Allí conoció a unos seres de luz que la han acompañado hasta hoy en día. También ella desarrolló una inteligencia superior. Ella a los 3 años ya aprendió por su cuenta a leer y a escribir. Y podía a los 3 años resolver rompecabezas complejos. Poco después empezó a hablar de su futuro y ella pudo imaginarse o ver ciertas partes de su futuro cuando era niña. Ella ya terminó trabajando en la NASA. Ella es una oceanógrafa muy importante y hoy en día se dedica exclusivamente a ser maestra espiritual. Ya no trabaja en la NASA, pero tenía una inteligencia superior. Otro es Jacob Cooper. Jacob Cooper tenía 3 años cuando tuvo su experiencia cercana a la muerte. Hay una característica que menciona Raymond Moody, que es la revisión de vida. Mucha gente cuando muere ve toda su vida pasar y puede revivirla, ¿no? No solamente revive el punto de vista de esa persona, sino de las personas que lo acompañaban. Es decir, si yo te hice daño a ti, yo voy a revivir el momento en el cual yo te estaba haciendo daño y a la vez voy a sentir lo que tú sentías mientras yo te hacía daño. Esto es una cosa muy extraña, pero es algo que me han contado muchas personas que no se conocen, personas que son totalmente diferentes y en sus revisiones de vida ellos han podido experimentar no solamente lo que ellos sentían cuando hacían daño o cuando hacían también algo positivo, pero ellos también podían sentir lo que sentía la otra persona. Ahora, este niño de 3 años, Jacob Cooper, él murió asfixiado y él tuvo una revisión de vida. Uno podrá preguntarse, bueno, pero ¿qué revisión de vida puede tener un niño de 3 años, no? Entonces dicen, sí, él comenzó sí, con la revisión de vida cuando se portó mal, cuando hizo cosas malas, pero eso fue más allá y empezó a ver la revisión de su vida pasada. Su vida pasada él se había quitado la vida. Entonces él dice que en ese momento él era el niño de 3 años, pero también era el adulto que se había quitado la vida. Y le dijeron algo así como que esta vida era como para compensar lo que él había hecho. Entonces él se vio a sí mismo en un escenario hablando a la gente, ayudando a la gente, y hoy en día se dedica él es terapeuta de vidas pasadas y también es instructor espiritual, enseña meditación. Se dedica a eso, a ayudar a los demás.
Otra que regresó con cierto poder fue Tamara Calder Richardson. Ella podía ver a los muertos. Después de regresar, ella regresó con ese don y hoy en día es una conocida medium. Igual Mark Anthony tenía 4 años, él murió de neumonía. Curiosamente, él dice que él ya podía ver a los muertos desde los 3 años, y a los 4 años tuvo esta muerte, y se consiguió también con estos seres de luz. Cuando los niños se consiguen a estos seres, ellos no conocen, no saben cómo bautizarlos, y coincidencialmente he conocido varios casos donde los llamaban seres de luz. Y así he sabido de casos, no de niños, pero de adultos que han regresado con el poder de sanación. Hay quienes pueden sanar con las manos. Entrevisté a uno que tenía 15 años, cuando no está en el libro, cuando regresó. Él no puede usar relojes porque se le dañan, y si se acercan a aparatos eléctricos, los aparatos eléctricos se prenden y se apagan. ¡Qué loco! Sí. Y la misma doctora PMH Atwater tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte el mismo día. Ella tuvo un embarazo, un aborto trágico, y ella hoy en día no puede trabajar por largo tiempo en una computadora porque la daña, tiene fallas y tiene problemas también con los aparatos eléctricos. O sea, son cosas que demuestran que hay algo fuera de lo normal. Es totalmente loco. Esto no lo había escuchado nunca. Que dañen un equipo electrónico por estar tanto tiempo o por acercarse. Sí. Por ejemplo, Si pueden caminar bajo un farol de noche y el farol titila. Esa gente que no tenés que invitar a tu casa, ¿va? O guardás todo lo electrónico en tu casa. Otro caso muy importante, muy interesante, es el reverendo Bill McDonald. Él tenía 8 años, que él tuvo fallo respiratorio, murió. Y cuando murió, esto fue en los años 50. Él hoy en día tiene casi 80 años, tiene 78 años. Y a él le mostraron su vida en los próximos 50 años. Él regresó, y poco antes de que mataran al presidente Kennedy, él sabía que lo iban a matar, y él le decía, él estaba en la universidad y le decía a los profesores que no vaya para Texas, para Dallas, porque lo van a matar. Y efectivamente lo mataron. Después él sabía que iba a venir la guerra de Vietnam, y él se veía a sí mismo, él se había visto a sí mismo en un helicóptero. Efectivamente, cuando él fue al ejército, él perteneció al cuerpo de helicópteros del ejército norteamericano, y él dice que él podía ver, él estaba con 5 amigos y él sabía cuál de ellos se iba a morir. Uf. Sí, y él también sabía cuándo se iba a caer un helicóptero. Él sabía cosas, y él dice que poco a poco se fueron cumpliendo. Una de las cosas que se cumplió también es que él vio a los 8 años a su esposa, que también tenía 8 años, pero la vio en su experiencia cercana a la muerte, y la conoció efectivamente a los 14 años. Y hoy en día sigue casado con ella. Pero que él primero la conoció con la experiencia cercana a la muerte. Otro caso similar fue Anthony Chipoletti. Estos dos sí están en el libro. Él murió, habló con un tío que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en 1946. Es el más viejo de todos. Él tiene 80 y pico de años. Y el tío le dijo, no, mira, dentro de poco el hombre va a llegar a la luna. Y cuando él le contó al padre, nadie le creía, ¿no? Era en el año 46. Y el hombre llegó a la luna en los 60. Claro, 69, claro. Entonces, casos de esos ha habido bastantes donde le muestran al niño, al igual que le mostraron a Jacob Cooper,
a él mismo en una tarima hablándole a la gente, y eso es lo que él hace hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible que le hayan mostrado el futuro? Bueno, eso es una especie de prueba. No constituye una prueba científica de por sí, pero para mí constituye una prueba ideológica que demuestra que más allá de la vida existe la vida. Totalmente, totalmente. Y te pregunto esto, vos que hiciste ya estos dos libros tan importantes, tan interesantes, que estás rodeado de gente tan capaz en el tema, con tantos años de estudio y de experiencias, ¿cuál es tu próximo libro? ¿La experiencia cercana a los extraterrestres? No, bueno, ese PMH Arbor acaba de escribir un libro sobre eso, experiencia cercana con extraterrestres. No, Pero no, sí, en serio, yo he sabido de casos, no es muy común, pero sí, he entrevistado a varias personas que se han topado con extraterrestres. Wow. Pero no, el próximo libro que tengo en mente es la continuación del primero. El primero era Escalera al Cielo. Este es un libro que yo lo escribí hace más de un año. Entonces ya tengo nuevas personas a quienes he entrevistado. Personas como el doctor Evan Alexander, que es un neurocirujano muy famoso. Y estoy tratando de conseguir a otros más importantes. Cuando ya consiga dos más que estoy buscando, voy a sacar la segunda versión. Este libro se basa en un estudio que yo hice. Bueno, yo dije, bueno, ya que todos han descubierto cosas y como yo soy periodista, bueno, yo voy a tratar de crear algo, una lista. Entonces yo me puse a ver entre la gente que yo había entrevistado, cuáles eran las coincidencias entre las personas que habían tenido lo que yo llamo experiencias cercanas a la muerte celestiales, las SM celestiales. ¿Cuáles son estas celestiales? Bueno, las que tienen encuentro con Dios, con Jesús o el paraíso. Hay otras SM que no tienen nada de celestial, simplemente se salen del cuerpo, visitan a su mamá, viajan por aquí, ven el futuro, pero no necesariamente van al cielo. ¿Entiendes? O a lo mejor Sí. ven un extraterrestre o tienen otro tipo de experiencia. Inclusive, Acabas de dividir las experiencias cercanas a la muerte en más ramas. sí. Esta rama, que es la que yo llamo la experiencia cercana a la muerte celestial, yo dije, bueno, no solamente voy a crear el término, sino voy a buscar los elementos comunes. Y yo hice una lista de 9 elementos comunes, que son, primero, encontrarse con la luz. Esa es la característica más común de todas las experiencias cercanas a la muerte, se encuentran con una luz. Ahora, esa luz es una luz mística, es una luz llena de amor, es una luz llena de sabiduría. Mucha gente la llama la luz de Dios. Hay otros elementos como pasar por un túnel que sí, también son muy comunes, pero no tienen nada de místico. Ese túnel no es necesariamente místico. Entonces yo no lo incluyo. O salirse del cuerpo y ver a los doctores trabajando, eso también es muy común, pero no tiene nada de místico. Entonces yo me dediqué nada más a los elementos comunes místicos. Entonces son encontrarse con la luz, escuchar la voz de Dios, visitar el vestíbulo del cielo o la entrada del cielo. Ellos llegan a un lugar, a esta pradera, pero no pueden pasar más allá de cierto límite. Les dicen, si te quieres quedar, puedes ir más allá, pero si vas a regresar, hasta aquí llegaste, no puedes pasar. Encontrarse con Jesucristo o ángeles o otras deidades es otra característica. Experimentar una revisión de vida, donde tú vas a revivir los momentos de tu vida junto con los momentos de aquella persona que te acompañaron. Tener la oportunidad de volver. Te van a decir, ¿te quieres quedar o te quieres volver? O te van a decir, no es tu hora, tienes que regresar. Vislumbrar el futuro. Te muestran el futuro para que tú aprendas algo de ti y puedas ya regresar con la siguiente característica, que es recibir una misión. Te dicen,
mira, tienes que regresar para decirle al mundo que la muerte no es el final y sufrir una transformación. Estas personas cuando regresan ya no son las mismas de antes. Entonces, esas son las 9 características comunes que yo estudié en este primer libro, Escalera al Cielo. Y en este libro, en el segundo libro... Espera, déjame hacerte una pregunta ahí sobre estos temas, estos ítems que vos hiciste. Porque también al principio de la charla vos contabas justamente lo bueno que tienen los chicos que no están, voy a usar la palabra, intoxicados por no tener un pasado, ¿no? Entonces, cuando vos te cuentan estas experiencias, también investigás un poquito si esa persona está, perdón, si no es la palabra, no que nadie se sienta ofendido por la palabra intoxicado, pero voy a usarla, intoxicado por la misma religión, o sea, que está muy metido, entonces vi a Dios, vi a Jesús, vi a ¿eso lo tomás también? Sí, bueno, en el caso de los adultos, yo explico en los últimos capítulos que todo se mira según el color del cristal a través del cual lo observas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Un esquimal que vive en Alaska y hace 3000 años tuvo un encuentro con Dios, ese Dios va a ser el Dios esquimal. Y el africano que está en el África, en la selva africana, y ve a sus dioses porque tiene una experiencia mística, va a ver a Dios africano. Y el griego en un templo griego que tiene una experiencia mística o un sueño o una experiencia cercana a la muerte, va a ver a Apolo o va a ver a su propio Dios. Claro que hay una adaptación. ¿Por qué? Porque Dios no es de esta tercera dimensión. Y estas deidades tampoco pertenecen a la tercera dimensión. Por lo tanto, la imagen que nosotros podamos tener de ellas se va a adaptar a nuestra cultura. No es que necesariamente la hayamos inventado, sino que, digamos, todas ellas realmente son seres de luz. Entonces, si tú le dices a Jesús, ¿cuál es tu verdadero rostro, Jesús? Él va a aparecer como en el capítulo de la Biblia que se llama la transfiguración de Jesús, que él lleva a unos apóstoles a una montaña y él se convierte en un ser de luz. Su rostro brillaba luz, su manto blanco resplandecía como el sol y es una forma más allá de la tercera dimensión. Estos son seres que son pura luz. Nosotros para interpretarlo le damos forma, pero yo estoy seguro que ese mismo ser de luz que nosotros llamamos Jesús y que muchas personas lo ven cuando mueren y tienen experiencias cercanas a la muerte, ese ser de luz no nació hace 2000 años. Ese ser de luz ya lo veía la gente hace 5000 años, antes del nacimiento histórico de Jesús, hace 10.000 años, hace 1.000.000 de años. Ese ser de luz ya existía, ha existido desde antes de la creación del planeta Tierra. Están en otra dimensión. Estos son seres de luz, es Dios. Y cuando Dios se hace carne o cuando Dios toma una representación humana, eso es lo que se llama el Hijo de Dios. Por lo tanto, no se limita al Jesús histórico. Y es algo un poco controversial o polémico hablar de estas cosas porque siempre van a saltar personas que dicen, no, estás equivocado. Así claro, que simplemente claro. Es mi opinión, ¿no? Simplemente, y el verdadero estudioso sabe que Jesús no nació hace 2000 años. En la misma Biblia dice que siempre estuvo, ¿verdad? En el principio era Dios, ¿verdad? Era la luz. Y no pienso discutir eso, pero sí quiero explicar que cada uno de nosotros, por ejemplo, una persona que sea hindú, que nació en la India, no tiene contacto con el mundo cristiano, es posible que vea a Jesús, pero es posible también que vea a un Dios del amor, a un Dios de luz, y si él le quiere poner otro nombre, le pone otro nombre. También he visto a las personas que yo he entrevistado que él le han preguntado, ¿tú eres Jesús? Y Jesús dice,
puedes llamarme como quieras, o yo soy, algunos me llaman el Señor. O sea, él no dice realmente, soy Jesús. No, la gente lo identifica como Jesús y a él no le importa. Pero, como te digo, Jesús no es su verdadero nombre. Es el nombre Tampoco que es Yeshua ni nada. Esos son seres, digamos que Albert Einstein demostró que el tiempo no existe. Nosotros en este ámbito de tiempo creemos en un antes y un después, pero en ese mundo espiritual siempre han existido esos seres y ese mundo espiritual. El cielo siempre ha existido. No es algo que fue creado después que se creó el planeta Tierra. No, esos son universos o dimensiones que funcionan independientemente de esta. Y de la cual venimos todos. Nuestra alma viene de allí. Pero también es algo muy polémico porque no solamente con los cristianos, no solamente polémico para los cristianos, polémico para los budistas, para todo aquel que tenga una religión, ya que el que profesa una religión siempre piensa que solo su religión tiene la verdad. Solo mi Dios es el verdadero. Solo mi camino es el verdadero. Y yo no creo en eso. Yo creo que tampoco. Yo creo que el camino y Dios tiene que ser el mismo para todas las religiones. Y también creo que todas las religiones están equivocadas porque se basan en interpretaciones e instituciones organizadas por seres humanos. No es lo mismo. No es lo mismo el mensaje puro de Jesús que la iglesia fundada en nombre de Jesús, que es la católica, la protestante, la luterana, calvinista, adventista. Hay tantas ramificaciones que uno se pierde y cada una cree que ella tiene la razón. Los adventistas piensan que ellos tienen la razón, los luteranos no, los calvinistas tampoco. Entonces se pelean entre ellos mismos. Sí, sí, eso me pasa constantemente en los comentarios, que siempre digo, está buenísimo el comentario, mientras que no pase a ser una agresión, ¿no? Cuando ya... Sí, se pelean muchas veces. Entonces, o agreden incluso a los invitados, ¿viste? Sí. Hay que respetar, hay que escuchar, y si uno tiene un conocimiento, hay que compartirlo. Pero el hecho es que yo, después de hacer estas investigaciones, he cambiado de opinión. Mi opinión es que Jesús dijo la verdad. ¿Qué dijo la verdad? Cuando quieran orar, vayan al templo interno. Claro. Tu cuerpo es tu templo. Claro. Amad a Dios sobre todas las cosas. Solo 2 mandamientos os dejo. Amad a Dios sobre todas las cosas y amad al prójimo como a ti mismo. O sea, más allá de eso, todo lo demás son interpretaciones. Claro, hay muchos más mensajes de Jesús, ¿no? Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Ahí está todo. La verdadera enseñanza está en el mensaje de Jesús y en el ejemplo que él dio, no en la institución que surgió luego. Aunque me caigan encima, esa es mi opinión. Cualquiera... Fue Álvaro el que dijo eso. Sí, cualquiera puede tener su opinión. Sí, por supuesto. Hay que respetar, Álvaro, pero la gente tiene que empezar a respetar. A respetar. Vuelvo a decir, a mí me encanta, no me importa la religión que pongan, y yo soy esto, y mi opinión es esta, y está bien, y yo las dejo, esas opiniones. Ahora, cuando la opinión ya no es una opinión, sino pasa a ser una agresión, y se pasan de error, se pasan. ¿Viste? Y enseñá, si vos tenés algún conocimiento de tu religión, compartilo. Y todos aprendemos y te escuchamos. A alguno le va a venir bien, a otro no nos viene bien, pero igual les dejo esos comentarios. Porque a alguien, si le hace bien a una persona, aunque no sea a mí, bienvenida. Ahora, cuando ya es algo más violento, decís, no, estás en el canal equivocado, con la gente equivocada. Así que, nada. Álvaro, primero, gracias por este gran honor, pero enorme. Un placer. No, y por la paciencia que tuviste para poder... Les cuento que esto está grabado, por supuesto,
y lo llamé a Alejandro en vez de Álvaro en la presentación, así que lo tuvimos que hacer de vuelta, así que te pido mil disculpas. En la emoción de presentarte dije Alejandro, así que lo confieso. Así que te pido disculpas, No, no te Álvaro. preocupes, no te preocupes. Y nada, agradecerte, me encantó. Creo que son de las entrevistas que la gente va a agradecer que estuve más en silencio, que dejé hablar, porque no solamente el conocimiento que tenés, sino se nota que te apasiona lo que haces. Se nota. Sos muy medido para hablar, obviamente, por tu preparación, por tus estudios, porque la edad nos va bajando los decibeles, pero se nota que por momentos se te sale esa pasión que tenés para hacer lo que haces, y la verdad que tu laburo es excelente, excelente, y te lo quiero agradecer. Una consulta antes de terminar. Primero vamos a poner en la descripción tu canal para que puedan ver tus Muy videos bien. y dónde conseguimos los libros. Los libros se consiguen en Amazon. Yo te puedo dar los enlaces para que la gente los pueda adquirir. Perfecto, lo vamos a poner. Yo escribo bajo el nombre de AJ Parr. Eso es otra cosa que mis libros están en español y en inglés. Y Álvaro Parra, un poquito difícil de pronunciar en inglés. Yo me llamo Álvaro José, de ahí viene la AJ, y Parr es una simplificación de mi apellido, americanización Claro. Sí. Una Para interpretación. eso que sea más simple nombrarte. AJ Parr. Y el hecho es que yo comencé en el año 2011 a publicar los primeros libros bajo el nombre de AJ Parr. Ya he publicado más de 20. He hecho análisis del budismo, el cristianismo, el budismo zen, el hinduismo. Tengo análisis de todas las religiones desde el punto de vista de que todas las religiones tienen la misma raíz común, que es esa experiencia de la unidad, ese amor y esa unión entre todos los seres humanos que nos debería caracterizar, y que en el fondo todos esos fundadores de religiones tuvieron experiencias místicas, igual que los santos. Los grandes místicos de la humanidad no leyeron libros, no siguieron a un maestro, sino que vivieron directamente su relación con Dios. Tuvieron una experiencia divina directamente a través de sueños, a través de visiones, a través de experiencias cercanas a la muerte o a través de experiencias espirituales. Pero no, la verdadera espiritualidad no es fruto de cuánto leíste, de cuánta gente conociste, de cuál maestro seguiste o a cuál religión pertenece. No, se trata directamente de tener una experiencia con lo divino, con lo sobrenatural, con ese mundo interno y con lo que la gente llama el cielo o el mundo espiritual. Eso es lo que verdaderamente transforma al individuo y lo hace convertirse en un ser especial. No el hecho de tener un título o de haberme leído tales libros sagrados. No, eso puede ser que te vuelva más culto, pero si tú no tienes una experiencia o no cultivas esa experiencia directa con Dios, puede ser meditación, puede ser simplemente con un amor fervoroso hacia Dios o haciendo trabajo al prójimo, va a ser muy difícil que tú logres tener una vida realmente espiritual, aunque vayas a misa, aunque vayas al culto, aunque, no sé, aunque seas sacerdote o seas un pastor. Si tú no tienes ese contacto directo con Dios, con Jesús y con lo divino, no será algo real. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. Ese mensaje cerró todo espectacular. Le hiciste redondo la charla. Te quiero volver a agradecer. Gracias por tu tiempo, que sé que sos una persona muy ocupada. Y bueno, ojalá que de esta primera charla comience una amistad
que algún día nos podamos conocer personalmente, tenga este lujo para cerrar todo, ponerle el moñito, y nos tomemos un café con Cristian los tres. Claro que sí, claro que sí. Y va a ser en Colombia, porque se fue criticando el café de Argentina, Cristian. Bueno. No. Ya le pusimos rojo. No sos bienvenido, Cristian Argüello. Bueno, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Oportunidad. Muchas gracias por todo y muchas gracias por tus palabras. Y vuelvo a decir, en la descripción del canal voy a poner el canal de Álvaro y los links de donde pueden conseguir el video directamente de Amazon. Te voy a mandar todo eso de una vez. Dale. Muchísimas gracias, Álvaro. Te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Hasta luego, pues. El placer es mío. Difundan el video, hagan conocer el canal de Álvaro, suscríbanse en ambos canales, y den a conocer este video que es espectacular. Es que es un lujo tenerlo, Álvaro. Gracias, gente. Muchas gracias.